Santo, 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 santo. Agradezco a Dios primeramente por todos y cada uno de ustedes porque todavía están despiertos y yo sé que ha sido un largo día. Estábamos caminando por el lugar donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto, en Qumran. Y estábamos entrando a una de las primeras sinagogas que se descubrieron en Israel. Y una de las cosas que me sorprendieron es que los judíos tenían que hacer un rollo de la ley, esto es una copia del rollo de la ley y una copia de los rollos de los profetas para cada sinagoga. Aproximadamente un escriba al día de hoy cobra como $42,000 para hacer una copia del rollo de la ley y del rollo de los profetas. Pero los judíos saben que una vez que se introduce el rollo de la ley y de los profetas a una sinagoga, nunca más puede volver a salir. De tanto uso, después de tantos años y tantas décadas, tienden a reemplazarlos. Pero lo que ellos hacen es que cuando reemplazan los rollos, es un pecado para ellos quemarlos, es un pecado para ellos sacarlos, según el Mishnah. Es un pecado para ellos moverlos del lugar donde se estuvieron leyendo todo el tiempo, porque ellos consideran que los rollos es la palabra de Dios y consideran que son sagrados, no pueden salir del lugar donde se leyeron. Así que tienen una costumbre, y la costumbre que ellos tienen es que en el centro de la sinagoga escarban, los ponen en una hermosa caja de madera y los entierran y los vuelven a cubrir. Ellos consideran a ello lo que la palabra significa guardar en hebreo. Guardar es enterrar la ley de Dios en el corazón de alguien. De ahí que diga Juan, bienaventurado el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía. Es la idea que viene detrás de ello. Me sorprende ver aquí en México cómo es que mucha gente va al banco. Hay Banorte, hay Banamex, hay HSBC, hay varios bancos y la mayoría de ellos guardan su dinero ahí. Es el propósito, no sé cuánto dinero tengan. No se preocupen, no les voy a preguntar. Pero en aquellos tiempos no había bancos. Así que ¿cómo se guardaba el dinero? El escritor Josefo habla de que cuando se guardaba el dinero, cuando llegaban los romanos y cuando llegaron los romanos a la tierra prometida e intentaron sacar y encontrar los tesoros, los judíos los tenían guardados en sus parcelas, en sus lotes, en sus terrenos. No había cajas fuertes, no había bancos. Así que la manera en que lo hacían es que escarbaban un lugar y enterraban totalmente sus tesoros, ponían tierra y luego ponían flores y nadie pensaba y sabía dónde estaba. Eso es lo que hacían antes, ¿me entiendes? Tus abuelos, lo que hacían ellos es que tomaban dinero y lo ponían dentro del colchón y lo guardaban ahí por mucho tiempo. Eso es lo que hacían exactamente. De ahí que venga la parábola del tesoro escondido, que dice que un hombre encontró en un terreno un tesoro, porque algún judío lo escondió y algún judío lo dejó ahí, y al dejarlo ahí, otro después de mucho tiempo lo encontró. ¿Cómo se entierra algo?
¿Cómo se puede enterrar algo? Los judíos lo sabían hacer. ¿Cómo se puede enterrar algo? Ellos lo sabían hacer no solamente en las sinagogas, sino que también lo sabían hacer en sus casas. ¿Cómo se entierra algo? Algo muy difícil de hacer. Si le preguntásemos a Pedro cómo es que enterró a Simón, sabemos todos que el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección, ¿verdad que sí? Es la muerte de la persona que somos o éramos antes. Es la muerte a la que Giovanni, es la muerte a que estos jóvenes van a hacer. Van a matar su viejo hombre. Pero tienes que enterrar muy profundo, porque la sepultura es enterrarlos. Pero a Pedro le costó trabajo enterrar a Simón, hermanos. Y lo podremos ver a través de este mensaje. En el primer mensaje veíamos que Pedro dejó su red, y el propósito de dejar la red era para seguir a Jesús, y estaba en sus manos dejar la red. Estaba en sus manos hacerlo. Vimos también que tuvo que dejar no solamente la red, tuvo que dejar ir a ese Simón. Y veíamos también que tuvo que dejar a Juan atrás para poder seguir a Jesús. Pero ahora miramos lo difícil que es enterrar a alguien. Si nos preguntásemos por un momento, aquellos que somos cristianos, ¿qué tan difícil ha sido enterrar nuestro viejo hombre? Pensaríamos de varias maneras. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El Evangelio de Mateo dice acerca de esto que cuando un espíritu inmundo sale de la casa donde moraba, va y busca otros 7 y los encuentra, y regresan a la casa y la encuentran barrida, la encuentran adornada y tratan de entrar. Y me recuerdo claramente cuando estaba pequeño lo que hacía mi madre, y me decía: hijo, no le abras a nadie. Mamá, ¿por qué? Porque no le abras a nadie. Aquí en la Ciudad de México son bien ladrones, no le abras a nadie que te van a robar. Y cuando entrábamos a la casa, habría normalmente como 7 candados para cerrar la casa. Yo creo que están acostumbrados todos a esto ya, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y luego parecía que estábamos en un reclusorio, porque todas las ventanas tenían muchas rejas. Y no solamente había rejas afuera, había rejas adentro. Yo decía: si se incendia este lugar, de aquí que abro las 7 candados, me muero, me quemo. Pero me decía mi mamá: no le abras a nadie, ten mucho cuidado. Dice la escritura que el espíritu inmundo anda vagando y regresa con 7 espíritus peores, y tratan de morar otra vez en ella. La pregunta es: ¿qué tanto trabajo costará enterrar a nuestro viejo hombre, a Simón? ¿Qué tanto trabajo? Dijo Pedro, ya hablándole a los cristianos y nos habla a nosotros: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Espero que no esté tan viejo, pero El Señor de los Anillos es una de las películas más interesantes que he visto en mi vida. Levante la mano quien ha visto El Señor de los Anillos. Ok, disculpen los demás, o están muy jóvenes o están muy mayores de edad. Había algo interesante acerca de este personaje, y esto es que este personaje tenía una doble personalidad. ¿Se acuerdan ustedes? Este personaje peleaba consigo mismo y trataba de regresar a lo que era antes, y quería el anillo. ¿Se acuerdan? Decía: mi precioso anillo, my precious, my precious. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué tanto trabajo cuesta enterrar al viejo hombre? ¿Qué tanto trabajo costará enterrar a Simón? Cuando uno se bautiza, dice el mismo apóstol Pedro que el hecho que te hayas bautizado no va a quitar las inmundicias de la carne. Esto es, el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto es, tenemos la guía del Señor. Pero eso no quiere decir que no peleamos contra nosotros mismos. Esto no quiere decir que enterramos totalmente a Simón, aunque lo debimos de haber hecho en el bautismo.
Eso quiere decir que empezamos a pelear constantemente una batalla que a veces suele suceder. Es muy difícil de soportar. Me acuerdo de mi perrito que se llamaba Dinky. Tenía un perrito que se llamaba Dinky. Mi hermano se lo robó del pueblo de mi padre. Se fue corriendo hacia el autobús y llevaba a Dinky en el brazo. Mi padre no sabía. Cuando estábamos esperando el autobús en la autopista, después de media hora de caminar, mi hermano, era muy difícil regresar a Dinky. Dinky se vino a la Ciudad de México. Dinky tenía una costumbre. Le dábamos de comer huesos de pollo y piel, pellejos, carne. De vez en cuando le tocaba bistec. De vez en cuando. Dinky se comía los huesos. Y también se comía la carne. Era excelente Dinky, ¿me entiendes? Una vez estaba en la sala yo sentado, estaba viendo una hermosa caricatura que se llamaba Thundercats. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, están muy jóvenes. Y si todavía se acuerdan es porque sus papás lo siguen viendo. Estaba viendo Thundercats y viene Dinky y Dinky se me queda viendo a los ojos y yo lo veo a los ojos y levanta las orejas y yo traté de levantar las mías pero no pude. Traté pero no pude y de pronto Dinky le hace y yo me quedé como en shock. Mi madre me va a matar. Tengo que hacer algo rápidamente. Dinky fue corriendo. Me paré. Fui rápido a la setebuela, traté de agarrar la escoba, traté de agarrar el trapeador, regresé corriendo, iba a limpiar, dije, ¡guácala! Lo iba a limpiar. Lo quise limpiar. Me arrodillé. Y lo iba a limpiar y de pronto veo correr a Dinky y viene hacia mí Dinky otra vez con la cola moviéndolo. Mueve la cola. Era un compás 4x4. Dice el hermano que los elefantes son 2x2. Este era 4x4. Y se acerca a Dinky y se me queda viendo a los ojos y Dinky voltea a ver el vómito y me ve a los ojos y me empiezo a hacer para atrás y Dinky vuelve a ver el vómito y como por cámara lenta saca la lengua y con cámara lenta recuerdo Dinky fue mejor que mi trapeador. No solamente se acabó todo, lo dejó brilloso, ¿me entiendes? El apóstol Pedro, cuando habla de esto, sabe que es algo difícil. Esto le sucede a cualquier perro, al parecer. El perro vuelve a ¿qué? A su vómito y la puerca al cieno, dice la escritura. Enterrar a Pedro no es cosa fácil. Enterrar el viejo hombre no es cosa fácil. Enterrar a la persona que eres no es cosa fácil. Yo recuerdo que en aquellos momentos cuando era el antiguo Ricardo me gustaba ir al baile,
hacían tocadas aquí en la Ciudad de México. Ustedes, esas tocadas que se oyen a 3 o 4 cuadras y en aquellos tiempos, ¿verdad? Tocaban salsa y cumbia y yo la oía de lejos, ¿me entiendes? Y me empezaba a mover y decía, yo quiero ir allá. No, hombre, yo soy el rey del baile y me quería mover hacia allá. Yo me creía que podía ir y iba y bailaba y ustedes saben, parecía trompo, parecía pirinola, ¿me entiendes? Otra y otra y bailaba. Después me acuerdo cuando estaba en el bachilleres, me invitaban a las discos, y iba a las discos y veía cómo los muchachos se emborrachaban y todo eso era difícil de enterrar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y a veces estábamos acostumbrados, tal vez alguno de ustedes está acostumbrado a ver cosas impuras. Veamos una excelente clase acerca del internet, un gran peligro, pero es que es peligroso porque cuando tú estás en tu computadora trabajando, porque estás trabajando en tu computadora, ¿verdad? Y de pronto viene tu mamá y dice, qué inteligente es mi hija. Hombre, sabe moverle a todo ahí. ¿A poco no? Estás tú trabajando y es tan fácil, tan sencillo ir a una página impropia. Es más, el enemigo más grande que tenemos a veces es este. Porque tan fácil que nos podemos ir. ¿A poco no? Y viene tu mamá y pones la tarea. ¿A poco no? Mira, mija, qué inteligente, ¿cuántas gráficas? No, mamá, olvídate. Me cansé. Estoy cansado. Y se va tu mamá, ¿verdad? Y otra vez. Y poco, en menos tiempo, sin que te des cuenta, pasa algo. Yo le digo a esto, le llamo como una cámara digital. Una cámara digital, porque el viejo hombre es así. El viejo hombre le gustaba ver cosas inicuas, ¿me entiendes? Cosas que eran impuras. Simón sabe de esto, por eso habla de esto. Baste ya el tiempo pasado de todo esto que veíamos, de todo esto que hacíamos. El viejo hombre es como una cámara digital. ¿Ves una cámara digital? ¿Qué pasa? Tomas. Aquellos que somos veteranos, ¿qué pasaba? Tomabas varias fotos, ¿verdad? Y luego las llevabas a revelar y solamente 2 salían bien. Pero ahora ya no es así. Sacan 100 fotos, 1000 fotos, 10,000 fotos y luego no las pueden ver si funcionan o no y las guardan. Y yo le digo, esto es como un compañero que tenía la secundaria 228 diurna de aquí, de aquel lado por allá por Coyoacán, e íbamos a la secundaria y luego íbamos a su casa y subíamos por las escaleras que eran de caracol y subíamos hasta arriba y llegábamos a su cuarto, y cuando llegábamos a su cuarto veíamos pósters. ¿Me entiende? Así es la mente. Puedes sacar fotos digitales y tiene una capacidad, no olvídate, tú piensas que es 20 gigabytes, no. Dios nos creó de tal manera que nuestros ojos no tienen megapíxeles, tienen perfección. Que nuestra mente es tan perfecta que puede recordar todo lo que ha visto. Y estás tomando fotos. Y a veces cuando estás viendo cosas impuras en el internet, tomas fotos y haz de cuenta que subes por la escalera de caracol y todo está aquí como si fuesen pósters. ¿Cómo enterramos al viejo hombre cuando hemos visto tantas cosas impuras? ¿Cómo lo podemos enterrar? Es la pelea más grande, que nos convirtamos, Giovanni, que te conviertas al Señor, que te alejes de todo eso, del antro, de las discos, de la pornografía, de lo que es inicuo, y después regreses. Porque si regresas serías como Dinky. Es lo que dice Pedro. Pedro dice que eres como Dinky. Si regresas es como si le abrieses la puerta a alguien. A mis hermanos le asaltaron la casa y estaban dentro de la casa. Fue un señor, tocó la puerta. Y mis hermanos, ¿quién? Soy José. Conozco a tu mamá y me acaba de mandar porque dejó algo en el ropero que se le olvidó. ¿Podrías abrirme la puerta? Claro que sí, José. Y le abrieron y entró José. Entró al ropero y se llevó todo lo poco que tenía mi madre. Cuando vienen los 7 espíritus inmundos, cuando regresa el viejo hombre va a venir y te va a tocar a tu puerta. De maneras que te vas a sorprender. Van a venir tus amigos antiguos y van a decir, oh, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Jaime.
Jaime, tú eras el cabecita del grupo. Jaime, tú eres el que nos llevaba a las discos. Jaime, tú eres el único que tiene carro. Jaime, necesitamos que salgas, por favor. Bueno, pues es que soy el único que tengo carro. Pues me voy a tener que sacrificar. Regresar es regresar a lo que hemos vomitado. Si regresamos a lo que éramos antes, es no haber enterrado bien a Simón, y Simón tiene que estar bien enterrado. Dice la Escritura, baste ya todo esto, baste ya el tiempo. La pregunta es, ¿enterraste bien a tu viejo hombre? Pedro enterró excelentemente a su viejo hombre, aunque de pronto le salía. ¿Se acuerdan ustedes? Pedro, de pronto le salía el viejo hombre. Una vez Pablo lo encuentra, dice Gálatas, y le llama hipócrita, porque le importaba más la apariencia entre los judíos que la libertad que el evangelio le había traído. La pregunta que te tengo a ti, joven cristiano, es: ¿has enterrado tu viejo hombre? ¿O estás batallando otra vez? Viene tu viejo hombre y te dice: soy yo, ¿no te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de cómo nos la pasábamos viendo esa pantalla en el internet? No, pero ya no quiero hacer eso, ya no puedo hacer eso. Acuérdate, tú y yo éramos los cuates del barrio. Acuérdate cómo te veías al espejo y te quitabas la playera y le hacías así. Ese soy yo. Acuérdate. Enterrar al viejo hombre es una de las cosas más difíciles que hacer. Y hay 3 consejos que les puedo dar, jóvenes, para mantenerse fieles al Señor. Giovanni, escucha, 3 consejos. Yo le llamo 45. 15 minutos orar al día, 15 minutos leer la Biblia y 15 minutos predicarle a alguien. Te levantas en la mañana y oras por 15 minutos. No, hermano, no puedo porque no me da tiempo, porque llego tarde a la escuela. Levántate 15 minutos más temprano. 15 minutos a estudiar. No, hermano, porque yo no me puedo concentrar, no lo puedo hacer, se me hace muy difícil. Cierra la puerta y estudia la palabra de Dios. No, hermano, es que me da vergüenza predicarle a la gente. Predícale a la gente de Cristo Jesús y diles cómo es que nos sacó de la inmundicia en la que estábamos. Número 2, es importante enterrar a Simón. Simón tuvo una caída muy fuerte, muy triste. Me gusta mucho cómo la mayoría de los hermanos se identifican con el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan ustedes todos? El apóstol Pablo esto, el apóstol Pablo aquello. Y muchos con el apóstol Juan, el apóstol del amor, y olvídate, ¿no? Pero con Pedro, tal vez sea por sus errores, es muy difícil que se identifiquen. Ahora, yo lo llamo las 3 secciones en las que Pedro cayó. Y Pedro cayó por 2 debilidades que tenía. Una era imprudencia y la otra era cobardía. Lo primero pasa en el aposento. Ustedes recuerdan que dice la palabra de Dios que Jesús está instituyendo la cena, que están los discípulos en derredor de él y le está dando una hermosa lección acerca de lo que es la Pascua. Y antes de darle la lección, Jesús les dice que es necesario que Él sea entregado. Y luego les dice: donde yo voy, ustedes no podéis ir ahora. Y Pedro era muy imprudente. ¿Se acuerdan que Pedro era totalmente imprudente? Pedro es el tipo de joven que es imprudente el día de hoy, que todo lo hace sin pensar las cosas. Imprudencia significa hacer algo sin pensar. Así era Pedro, era imprudente. Y el primer error que comete Pedro es el siguiente. Le dice a Jesús: Jesús, donde quiera que tú vayas, yo iré. Es más, mi vida daré por ti. Imprudencia. La segunda caída se muestra sin lugar a dudas en Getsemaní. Getsemaní está en la parte arriba del valle de Quedrón.
y del templo a Getsemaní son como 20, 25 minutos caminando. Y tú bajas a Getsemaní y estás parado en Getsemaní, puedes observar los olivares que tienen más de 1900 años de antigüedad. Y la imprudencia de Pedro sucede de la siguiente manera en Getsemaní. Primero, quiere defender a Jesús. Saca, dice la escritura, le corta la oreja a uno de los siervos y Jesús le dice: mete la espada. ¿Tú crees que ahora no puedo decirle a mi Padre que mande legiones de ángeles que vengan a hacer algo? Mete la espada. Su primera imprudencia. Pero yo no sé ustedes, uno de los pecados más tristes que podemos pasar es la ingratitud. Cuando una persona no te agradece lo que ha hecho por ti. Solamente unas horas antes, Pedro le había dicho a Jesús: yo estoy dispuesto a poner mi vida por ti. En el camino que tú vayas, yo voy a ir. Pero ahora han llegado todos los soldados del concilio, soldados judíos. Había dos tipos de soldados, los soldados romanos y los soldados judíos. Y llegan los soldados judíos y los discípulos empiezan a ir y lo empiezan a dejar solo a Jesús. ¿A dónde puedes correr del Getsemaní? Al monte de los olivos. ¿A dónde puedes correr del Getsemaní? A Betania. Es lo único. Pero hay algo bien interesante acerca de esto. Porque cuando se llevan a Jesús, la única manera que se lo pueden llevar de Getsemaní hacia el lugar donde lo va a juzgar el concilio es a través de los olivares que existían en el valle de Quedrón, en aquellos lugares. Y la única manera que podían caminar eran viendo las antorchas o utilizando antorchas a través del camino. Y la escritura nos dice algo importante acerca de esto, que Pedro, al parecer, se va. Deja solo a Jesús. Voy a ir donde quiera que tú vayas, Jesús, pero lo deja solo. Y sin lugar a dudas, hermanos, cuando Pedro tuvo que haber volteado para ver que se lo llevaran, por el relato del contexto que continúa, tuvo que haber visto cómo es que se llevaban a Jesús entre aquellas antorchas. La luz del mundo apagada en una madrugada. La luz del mundo alejada por antorchas. La luz del mundo para Pedro no fue suficiente para poder alzar otra vez la persona que Pedro podía llegar a ser. Pedro fue muy imprudente y su cobardía lo enterró en el jardín del Getsemaní. Y la última pasa en el patio. Yo les decía en la primera clase que entre los judíos, el Mishnah, que son los 6 tomos de la ley oral que fue escrita durante la cautividad, entre los judíos era un pecado juzgar a alguien en la noche. ¿Me entienden? No lo podían hacer. Tenían que esperar hasta que estuviese el día. Los judíos no respetaron eso con Jesús. Cuando fue llevado Jesús hacia el lugar donde se le iba a juzgar, dice la escritura que Juan pudo entrar. Juan tenía palancas, le decía yo. Juan llegó y pásale. Pero Pedro no podía entrar. Pedro tuvo que estar en el patio. Estando en el patio, dice la escritura, llegó una mujer y le dijo: Tú estabas con Jesús. Yo no conozco a tal hombre, dice Pedro. Cobarde. Lo mismo que te dicen a ti en la escuela: tú hablas diferente, tú eres cristiano. No. Sí, yo te vi entrar en aquel lugar que se llama Iglesia de Cristo. No, yo no. Es que tengo un trabajo que tenía que entregar. Pero duraste 3 horas, es que eso es lo que tardé. Después está en el patio y dice la escritura que otra mujer le pregunta y dice: yo no lo conozco.
Sí, sí, porque sí, tú estabas con él, sí, cierto. Y luego le preguntan unos hombres, sí, estabas con él. Aún tu forma de hablar, dice, te declara ante los demás. ¿Y saben qué es lo que hace Pedro? Empieza a maldecir. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando escucha que Pedro le dice, yo no conozco a tal hombre, y cuando hace solamente unas horas le había dicho que iría con él hasta la muerte? ¿Qué pasó por la mente de Jesús? ¿Qué pasó por el corazón de Jesús? ¿Qué pasó por el espíritu de Jesús? Mientras Jesús estaba siendo desnudado, lo cual era una vergüenza entre los judíos. Mientras Jesús estaba siendo golpeado por los romanos. Mientras Jesús estaba siendo azotado, Pedro está haciendo lo contrario. Y dice la escritura que Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, que el gallo cantó. ¿Alguien ha escuchado cantar a un gallo a las 2 de la mañana? ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿A las 2? Pues es muy lógico, ¿no? Porque normalmente cantan ¿en qué? En el amanecer. Si vemos el contexto, entonces, madrugada, pasó tiempo y al amanecer es cuando Pedro declara que Jesús es un hombre a quien no conoce. Ha de haber sido muy triste para Jesús eso. La caída de Pedro es una que pasa por todos y cada uno de ustedes, jóvenes. Yo no sé quién de ustedes ha pasado por esto, pero hay veces somos débiles y el viejo hombre quiere regresar. Yo no sé quién ha pasado por esto, pero hay veces se nos hace difícil identificarnos con aquellos que alaban a Dios porque minimizan en nuestra forma de pensar lo que somos ante la sociedad. Yo no sé quién ha pasado por esto, pero si has pasado por esto, la caída de Pedro fue fatal. Y todo pasó por imprudencia y pasó también por cobardía. Finalmente, lo que hablamos en la mañana, y es lo más especial. ¿Por qué digo que está en tus manos? ¿Por qué he mencionado que está en tus manos enterrar a tu viejo hombre? Sí, está en tus manos. Nadie lo va a hacer por ti. Está en tus manos. ¿Por qué digo que está en tus manos ser más prudente y ser más valiente? Porque está en tus manos. Está en tus manos cambiar el ritmo, el camino, la travesía del destino de tu vida espiritual. Cuando Pedro pasa por esto, les decía yo en la mañana, esta expresión de filos y ágape fue muy importante, les explicaba yo en la mañana, pero les decía, la palabra de Dios nos dice que si verdaderamente amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. ¿Están de acuerdo? Vosotros sois verdaderamente mis amigos si guardáis los mandamientos de Dios. Y de esta manera, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Se declara, si guardáis los mandamientos, y estos no son gravosos. No, mamá, ya no quiero ir a la iglesia. No, yo no quiero ir. El hermano predica y se tarda y dura. Y el hermano que canta no canta. Y el hermano que ora nos duerme. Y luego quiere que ofrendemos. Y luego quiere que hagamos memoria. Yo no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero ir. ¿Para qué ir otra vez? Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Quiero que pienses de esta manera. Tú has confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú te has arrepentido de la vida antigua que llevabas. Tú te has bautizado, esto es, has muerto, has sepultado y has resucitado a un nuevo ser. Si ese eres tú, la pregunta sería,
¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? La respuesta no está en lo que tu boca pueda decir o lo que tu corazón pueda declarar este día. La respuesta está en la obediencia a sus mandamientos durante tu vida. Porque decir que amas a Dios siendo una joven, decir que te has arrepentido siendo una joven y después el muchacho te lleva, porque ya ven cómo son los muchachos, te bajan las estrellas y el planeta Marte y Venus y Pluto y todos los planetas, y luego ahí vas, vamos al parque, ok, yo no quería ir pero tú me invitas, ok. Imagínate tú ser hija de Dios pero luego caer en fornicación. Imagínate tú ser hijo de Dios y estar adicto a pornografía. Imagínate tú ser hija de Dios pero estar como aquel personaje, extraño mi vida, my precious life, mi antigua vida, como la extraño. Porque si eso hacemos, entonces no amamos a Dios, sino que nos burlamos de Él. No os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Porque si estamos viviendo como vivíamos antes, la carta de Hebreos lo declara y dice: si hemos recibido el conocimiento de la verdad, y si habéis recibido el conocimiento de la verdad y después de esto pecáis, ya no hay más sacrificio por los pecados. Dice: ¿o qué crees que le sucederá a alguien que pisotease la sangre del Señor? ¿Qué crees que pasará con alguien que se burla del Señor? ¿Qué crees que pasará con alguien que dijo: esto lo voy a vomitar porque es asqueroso, es pecado, es vida mala, pero después regresa y se lo vuelve a comer? ¿Qué crees que pasa con alguien que ha enviado al demonio fuera de su casa y después los vienen y les da la bienvenida? ¿Qué crees que pasa con alguien que dice que es cristiano, pero no solamente no obedece los mandamientos de Dios, sino que pisotea la sangre de Cristo como si ésta fuese inmunda? ¿Qué crees que pasa con alguien que ha dejado de ir a la iglesia y todavía le echa la culpa a los hermanos y a las hermanas? ¿Qué crees que pasa con alguien que ve a las antorchas que se van del jardín del Getsemaní y su cobardía no lo deja hacer nada? ¿O qué crees que pasa con alguien que la iglesia es uno, pero cuando está en el patio anda hablando cosas impropias como si Simón hubiese regresado? ¿O qué crees que pase con alguien que cuando Dios le dice: ¿me amas? Oh, yo te amo, Señor, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sí, Señor, tú lo sabes, no os engañéis a vosotros mismos, apacienta mis ovejas. ¿Por qué el Señor nos tiene que preguntar más de una vez si le amamos? Porque nuestra propia debilidad carnal declara que muchas veces decimos que le amamos, pero por dentro no le amamos. Porque de labios le decimos al Señor que le amamos, pero por dentro pisoteamos su sangre. Porque pensamos que esto es un juego y no vemos la eternidad, como si todo fuese parte de la idea general. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice el Señor. ¿Dónde está el secreto para permanecer fiel como Pedro? En amar a Dios, en predicar a Dios, en predicarle en el patio, en predicarle en el pórtico, en predicarle en el concilio. Porque Pedro sabía que si era restaurado no podría volver a caer otra vez. Pedro ya había pasado por esa experiencia.
Pedro ya había llorado amargamente porque había negado al Señor Jesús. Había sido ingrato totalmente. Le había dicho: voy a estar contigo hasta el fin, y no estuvo con él hasta el fin. Le había dicho: doy mi vida por ti, y se había alejado como un cobarde. Pedro ya lo había experimentado. Pedro estaba fuera del patio y le estaba negando. Pedro estaba muy lejos de Jesús y tan cerca de la cruz. Pedro había comprendido que sus errores tenían un grande peso en su vida espiritual, pero ahora Pedro estaba dispuesto a cambiar. Pedro había sido restaurado. Pedro no iba a dejar que algo pasase y que estuviese mal. ¿Se acuerdan ustedes cuando llega aquella mujer pecadora y empieza a lavar los pies de Jesús, dice la Escritura, y aquellos empiezan a murmurar y a pensar entre sí? Y dice el Señor Jesús que toma la oportunidad, le dice a Pedro: ¿quién crees que ama más? ¿Aquel a que se le perdona poco, aquel a que se le perdona mucho? Dice: Señor, a que se le perdonó mucho. Dice: pues así ha sido, Pedro, contigo. Así pasó entre tú y yo, Pedro. Porque fui a tu casa y no me has dado nada. No me has dado un beso, y esta no cesa de besar mis pies. Estuve contigo, Pedro, pero no has hecho como esta mujer. La diferencia entre gente que entiende a la razón por la cual hemos sido llamados es aquella que entendemos que lo que éramos antes fue lo que mató a Jesús, y que lo que somos ahora es lo que lo hace permanecer totalmente en el asiento que debe de estar, como un rey y señor. Pedro entendió eso. Pedro entendió que se tenía que consagrar. Pedro sabía que no podía regresar al viejo hombre. Pedro sabía que no podía pisotear. Pedro sabía que no se podía comer el vómito. Pedro entendía totalmente esto, y en la palabra de Dios nos dice ya en la parte final de la vida de Pedro, nos declara algo muy especial acerca de Pedro. Y dice Pedro, escribiéndole hoy en día a todos los cristianos aquí en el país de México, dice lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Si Pedro estuviese aquí hoy, si Pedro tuviese la oportunidad de decirles a ustedes, les diría: yo sé por qué estás pasando, yo sé lo que estás sintiendo. Yo tuve que dejar a Simón y estaba en mis manos. Yo tuve que enterrarlo totalmente y estaba en mis manos. Y yo sé lo que significa negar a Jesús, y porque lo sé, no me voy a cansar de recordarles estas cosas a todos los cristianos de México, a toda la juventud de México. Si Pedro estuviese aquí, diría: no me voy a cansar, y aun si me voy, después de mi partida me voy a asegurar que alguien les esté diciendo lo que pasó con mi vida. Tu vida está en tus manos. Esto no es política como los políticos que el voto está en tu mano, el voto, tú eres quien va a decidir. No. Tu vida está en tus manos. Tú eres Pedro el día de hoy. Jesús está entre nosotros, y si tú te alejas de aquí sin haberte bautizado, te vas como un cobarde, como Pedro se fue del Getsemaní. Hoy en día eres Pedro tú. Si niegas al Señor Jesús y pisoteas su sangre constantemente, haciendo fornicación, haciendo impurezas, viendo cosas inicuas, y pisoteas su sangre, eres tú quien lo niega. No con sus labios, sino con sus hechos. No con sus labios, sino con su corazón. Quien pisotea la sangre del Señor. Pero hoy en día tú eres Pedro, porque hoy en día puedes cambiar la historia de tu eternidad. Hoy en día puedes caminar hacia Jesús.
Si tú eres un cristiano que le ha fallado a Dios, hoy en día puedes arreglar el problema. Si tú eres una persona que no se ha bautizado, que no ha aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, que no se ha arrepentido de sus pecados, hoy en día puedes cambiar totalmente la historia. Hoy en día puedes, porque todo está en tus manos. Está en tus manos querer restaurar tu vida. Está en tus manos levantarte de esa caída. Y está en tus manos enterrar a Simón. Hay un himno muy hermoso que se llama Padre Dios. Y el himno dice la letra: Padre Dios, solo por hoy, déjame andar en tus caminos. Padre Dios, solo por hoy, levántame, levántame, que mis pasos te alaben, que mi ser te adore, que mi vida te exalte. Está en tus manos cambiar, y está en tus manos seguir al Señor. Hoy quiero invitarte, si eres un cristiano que no es fiel, que ha estado en el patio, en el monte, que ha estado muy lejos de Jesús, hoy quiero que cambies tu vida, porque está en tus manos cambiar. Es que no me puedo levantar porque siento como que me detienen. Bueno, son 7 demonios que te están deteniendo. La casa está barrida, ¿no? La casa está otra vez sucia. Es que no me puedo levantar. Es que necesitas cambiar. Necesitas regresar al corazón de la adoración. Necesitas regresar a enamorarte totalmente de Jesús. Y si es una persona que no ha sido bautizada, te invito. La sangre de Cristo tiene poder. Y que hoy en día puedes cambiar totalmente esa historia. Todos tus pecados, no importa qué es lo que hayas hecho. No importa si te acostaste con alguien, no importa si le faltaste respeto a tus padres, no importa lo que robaste, no importa lo que hayas hecho, lo que viste en internet. Todos tus pecados, dice la Escritura, te son perdonados en el agua, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué no vienes al frente? ¿Por qué no vienes si eres parte de un grupo que sigue a Jesús? No con los labios, sino con el corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno. Seguirle está en tus manos. Santo, oh, santo, oh, santo, oh, santo, oh, santo.